La delegación Miguel Hidalgo continúa con la recuperación de espacios públicos mediante la plantación de árboles frutales, a fin de reducir la filtración de agua de lluvia al drenaje profundo en la ciudad. En esta ocasión fue intervenido un predio de más de 600 metros cuadrados, considerado por la administración delegacional como susceptible de traspaso de agua. En él se implantaron 40 limoneros y 42 ciruelos amarillos, que serán acompañados por 200 azaleas y 200 agapantos. Con ello, suman ya más de 2,000 árboles frutales plantados en diversas zonas de la demarcación. Vamos a escucharlo. Este era un espacio totalmente erosionado. Cuando hay un espacio erosionado, en lugar de que se infiltre el agua, los árboles hacen que las raíces tomen el agua de lluvia, la infiltren, se cree suelo. Y todos estos espacios erosionados lo único que hacen es mandarle agua al drenaje profundo. Y en más información sobre medio ambiente, la delegación Magdalena Contreras puso en acción el programa temporal Centro de Canje Verde, que invita a los vecinos a intercambiar cartón, aluminio y PET generado en sus hogares por una planta. Dicho programa se suma a las acciones permanentes de recolección de residuos sólidos, como adiós a tus cachivaches y libérate de tus llantitas, que evitan que materiales no biodegradables, así como muebles viejos y neumáticos, lleguen a las barrancas y al río Magdalena, obstruyan las coladeras, generando inundaciones en esta época de lluvias. El Centro de Canje Verde recaudó en su primer día casi 2 toneladas de PET.